Listo. Entonces, esta es la grabación de una asesoría. Listo, asesoría para resistencia de materiales. Entonces vamos para... esto es como nivelación de la clase anterior. Y esto es introducción aritmética para el manejo previo del módulo. Entonces por acá voy a compartir. A ver si me acuerdo cuál era el compartir pantalla. Bueno, listo. Muchachos, pueden apreciar este contenido. Anderson, Juan Carlos, ¿me escuchan? Profe, sí, ya, ahora sí. Ah, bueno, listo. Entonces empezamos con todo lo que es notación científica, ¿cierto? La notación científica simplemente lo que me va a decir es como la diferenciación entre números o la abreviación para números muy grandes, ¿cierto? Y para números muy pequeños. Para eso sirve. ¿Qué vamos a tener? Como fórmula base vamos a tener un número, en este caso A, y va a estar multiplicado por un factor de 10, el cual a su vez va a contener un exponente. En este caso lo vamos a simbolizar por la letra B mayúscula, ¿listo? ¿Qué es la cuestión con todo esto? Que primero que todo, este número A, ¿cierto? Las condiciones para poder cumplir con la notación científica es que A sea un número que esté entre 1 hasta 9.9. ¿Listo? Este número base A va desde 1 hasta 9.9. La parte B se llama el exponente, ¿cierto? Va a tener dos condicionales. Entonces vamos por acá. ¿Cuáles son las condiciones para este B? La primera condición es que si B es positivo o es negativo, ¿listo? Esa parte me la van entendiendo. Sí, señor. Listo, entonces si es positivo, entonces estamos hablando de cantidades grandes, ¿sí o no? Caso contrario, si B es negativo, entonces estaremos hablando de cantidades muy pequeñas. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a tener ejemplos de ambos, ¿listo? Entonces, como ejemplos, tendremos pasar 0,0009. ¿Listo? Entonces, Juan Carlos, ¿cómo quedaría este primer ejemplo de notación científica? Profe, quedaría 0 a la 4. Bueno, entonces, creo que todavía no hemos... ¿qué es la cuestión con esta notación científica? Yo como convierto un número grande o un número muy pequeño en esta estructura de A por 10 a la B. Entonces lo que consiste es correr esa coma hasta un valor que vayamos a llamar un valor A
que cumpla con esta condición, que va a estar desde 1 hasta 9.9. Anderson, tú Profe, más o entonces menos, sería sí, 9 por 10 a la menos 5. 9 por 10. Vamos a ver cuántas veces se corrió la coma. Entonces, si acá, miren, ahí se corre una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Entonces es muy cierto lo que acaba de decir Anderson. ¿Listo? Entonces es a la menos 5. Juan Carlos, ¿entendido esta estructura? Profe. Entonces míralo ahí. Repasemos. Entonces la estructura A es un número de 1 hasta 9.9. En este caso A es el valor de 9. Y ahí se cumple con esta primera condición. La segunda condición es el exponente. El exponente cuando es negativo quiere decir que es una cantidad muy pequeña. Entonces, como habíamos iniciado con 0, esto es un número menor a 1 y se considera una cantidad pequeña. Entonces, estas cantidades pequeñas nos dicen que son números exponenciales negativos. ¿Listo, Juanca? Listo. Juanca, ¿vamos bien? Sí. O como marrano en patineta. 0,000000065. Bueno, háganle pues, muchachos. Ocho x a la sería 65. Bueno, Juan Carlos dice 65 por 10 a la... Cero. ¿A la qué? Menos 8. A la menos 8. Pues vamos a corroborar lo que acaba de decir Juan Carlos. Vamos a ver si sí es cierto. Listo. Anderson, ¿estás de acuerdo? Profe, no. Bueno. Anderson, ¿por qué no estás de acuerdo? Pues porque, pues bueno, depende. Si usted a mí me pide con dos cifras significativas o con una. Vamos honrando con eso. En fin, pero sería 6.5 por 10 a la menos 9, creo que conté. Bueno, entonces sí, Juanca, mira, usted bien me había dicho esta estructura y vamos a señalarla. Está acá. Este 65 que acabas de decir es la estructura, es la base A. Y esta base ya habíamos dicho que tiene que ser un número de 1 hasta 9.9. El 65 es mucho mayor que el 9.9. ¿Cierto, Juan Carlos? Entonces, por lo anterior, no se puede correr la coma hasta el final. De hecho, ese es el primer error de Juan Carlos. Pero, infortunadamente, vamos a ver si es el único. ¿Listo? Entonces, si nos acercamos mucho más, vamos a empezar el conteo. Y el conteo de estas cifras dará, acá está la cifra inicial, y siempre cuenten la siguiente, no cuenten desde la primera coma. Entonces, van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si se hubiese corrido esa coma 8 veces hacia el lado izquierdo, perdón, hacia el lado derecho, entonces nos daba era este valor, 0,65 y no 65. Entonces, Juan Carlos, fíjate que ahí tienes dos errores, uno en la base y otro en el exponente. ¿Listo? Entonces, Juanca, ¿cómo se corrige eso? Entonces quedaría 6. 6, 6. Quedaría 5, ¿no? 6. No, mira. 6.5, esa es la primera corrección, Juanca. Cuando pones 6.5, ahí ya cumples desde 1 hasta 9.9. El 6.5 es menor de 9.9, entonces ya tienes la primera condición. Y la segunda es el número de veces que corriste la coma hasta el valor o la coma está entre esos dos dígitos, entre el 6 y el 5. O sea que cuántas veces lo corriste desde la posición inicial. ¿Cuántas?
Juanca, De la posición inicial, 9 veces, profe, véalo hasta la acá. mitad. Cuenta conmigo, esta es, ¿cierto? Entonces, ¿acá cuánto va? 4, 5, 6, 7, 8. 8 y 9. Exacto, entonces era a la menos 9. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejemplo. Estos dos números que acabamos de hacer tienen como coincidencia que fueron cantidades muy pequeñas, inferiores a 1. El primer ejemplo era 0.00009 y el segundo mucho menor. Son cantidades pequeñas y por eso el exponencial es negativo. Ahora vamos a hacer cantidades grandes. ¿Listo? Por favor, intenten, muchachos, pasar este valor. Les voy a ayudar. Mire. Punto. 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 Y punto. ¿Cómo se lee ese número? Profe, se lee 89 por 10 a la 12. Está malo. Págalo, ¿por 8, qué? 8x 10 a la 13. Por No. lo que pasa pues, porque es mayor de 10, ¿no? El Exacto. 89. 89 es mayor de Profe, eso 9.9. en eso también También. se lee por hasta el 9.9. Exacto, también, mire. Sí, también. Ah, ¿Sí? listo, hágale, pues. Entonces, no, tampoco es 8, como decía Juan Carlos, porque Juan Carlos votó el 9. Eso es 8,9, 8.9 por 10 exacto, a la por 10 a la ¿qué? La 13. 13. Entonces vamos a ver, alguien dirá, pero bueno, acá se puede ver la coma, ¿cierto? Mírela ahí en el primer ejemplo y mire la coma en el segundo ejemplo. ¿Dónde está la coma en el tercer ejemplo? Entre el 8 y el 9, A lo ¿no? último. Bueno, inicialmente esta es acá. Este es un número entero y yo puedo escribirlo en esta forma como si fuera un número decimal si le pongo una coma al final. ¿Listo? Entonces desde acá me guío para empezar a hacer la contabilidad. Entonces ahí empiezo ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces esto se escribe 8.9 por 10 a la 13. Y mire que queda el exponencial positivo. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, Ahora. señor. Entonces fíjense que ustedes tienen ahí, ustedes tienen varios ejercicios que no son del módulo, ¿cierto? Que se les pegó y ¿en dónde es que están? Ajá, Pues sí, ahí mismo, aquí en aquí. el chat, pero en esos materiales de clase. Ahí están. Acá están Ahorita materiales de clase. Ah, bueno, los pero miré. este no es. Pero acá, resistencia a materiales. Ujú. Y este es materiales de clase. Ustedes tienen 3. Tienen acá preparación aritmética, el módulo como tal, que este es la base de toda la materia. La preparación aritmética, que vamos a ver un poquitico para que miremos un par de ejercicios de ahí. Listo. ¿Qué vimos? Bueno, pues, ojo con esto. Vean, esto de despeje de fórmulas, si ustedes ven y tienen un poquitico de tiempo, lo hacen. Por ejemplo, esto yo no se los expliqué a las damas que fueron el sábado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya era mucho tema como para dejarlos ustedes dos atrasados. Entonces yo, mejor dicho, les hice pasito, ¿listo?
Pero el que sea capaz y el que quiera llevar ejercicios y decir, profe, yo estuve intentando, leí, y etcétera, etcétera, y vea. ¿Listo? Acá hay unos ejemplos de cómo se despeja una variable y esta es la parte de notación científica, ¿listo? Acá está la explicación de lo que acabamos de hablar ahorita. De todo lo que hablamos ahorita, aquí está. Entonces acá están los ejercicios. Pero entonces ahí están mezclados. ¿Por qué? Porque yo tengo ejercicios de notación, números que ya están expresados en notación científica y quiero pasarlos a números arábigos o números de la otra expresión con la cual habíamos arrancado. Entonces, por ejemplo, esta es de 3 por 10 a la 5. ¿Cómo se puede escribir, muchachos? Para que lo hagamos acá. ¿Sí saben cómo? 3 Profesor, positivo. Vea, 3 3 más 5 ceros. por 10, 3 por 10 a la 5. Entonces A las vamos a 5, intentar. profe. ¿Cómo se escribe ese número? Entonces, hacer lo contrario. ¿Sí o no? Este ya lo tengo en notación Pues sería científica. Sí. 300.000. ¿Cuánto? 300.000, ¿no? Exacto. Muy bien. Eso es, 300.000. Pues mire, ¿cuánto se demora uno a hacer en estos ejercicios? Pues, este de acá, 8 por 10 a la menos 7. Vamos a ver si me da como para acercarlo un poquitico más. A ver. Bueno, por acá. Míralo acá. Y así sucesivamente. Ese negativo es más maluquito puede hacer. Yo me enredo con ese negativo por el punto. Sí, pero Pues, usted lo hace y después se devuelve, como lo acabamos de explicar ahorita. Y ahí haces la contabilidad. Listo, podría entonces, entonces. por ejemplo, el 8 y tiraría 8 ceros hacia atrás, ¿no? 8. Y ya después Ujú. Listo. Entonces, para que hagamos estos ejercicios. ¿Listo, muchachos? Ya uno bien sencillo. El 9. Este 9, el 703. ¿Cómo se escribe 703 en notación científica? Échenle cabeza. Anderson, intenta, por favor. Pues 703 por 10 a la 1, que pues No. que no sé, o si no, 703. No. Ahí todavía no está expresada en notación científica. Juan Pero sí Carlos. daría sabiendo que hay un 3 después Sí, no hay problema. del 0. Sí, se puede. La coma al final del Entonces, 703, ¿dónde está? sería 03. 7,03 Exacto. Sí. por 10 a la 2, ok. Muy bien. Así. 7, Así sería. ajá. sería la 2. Muy bien. Listo, Juan Carlos. ¿Entendiste? Sí, ese es 7, la coma se corre 2 veces. Claro que hace Exacto. 703. Miren, entonces Ese lo enredo. esta tandita es muy fácil de hacer. Listo. Miren, entonces para que se pongan a hacer estos ejercicios. Bueno, acá hay dos enlaces donde ustedes pueden llegar y tener un poquitico más de guía. Listo. Acá está. Profe, De todas formas, este archivo como tal sirve como instructivo como tal. ¿Listo? Sí, Juan Carlos. nos va a hacer un ejemplo con un número negativo, pero que no sea del ejercicio. ¿Cómo Así así? como el que hay allá. Pues que esté en notación científica y pasarlo hacia número normal.
con no negativo. Pero que no esté en el ejercicio. Tranquilo. Pero hay que entregar esos ejercicios. Sí y no. De ahí voy a sacar el quiz. Casi siempre lo que yo les digo es que yo de todos esos ejercicios que yo les ponga, Anderson, esa es la materia prima para los quiz y los parciales. Eso, pero no, sino que como el semestre pasado nos pedía los ejercicios para poder también hacer el quiz. 8.8 por 10 a la menos 5. Listo. Intenten hacerlo ustedes. Sería 8.8 y x 10. No. Quedaría 0, 0, 0, 0, 0. Quedaría 8 ceros. 8 ceros, coma 8. 8 ceros incluyendo el 0 antes de la coma. No. Bueno, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y según eso me falta otro 0 y un 8. Listo. Anderson, ¿estás de acuerdo? Y la coma iría detrás del otro. O sea, esta última coma que está en el primer 0 quedaría acá donde está el 8. Bueno. Anderson. Pero espérame que no. No, pero no estoy de acuerdo. Bueno, ¿cómo lo harías tú? Espérame. Yo borraría. Espere. Coloque un 8 a lo último, por favor. Otro 8. Sí, hay que borrar. Sí, hay que borrar. Espere, hay que borrar. Espere. Ya cuenta esa, profe. Hay que borrar 4 ceros. Bueno, vamos a ver si es así. 1, 2, 3, 4. Entonces, fijémonos. Inicialmente, esta bendita coma de acá, que la voy a poner como bien resaltada, como con otro acá. Sí. La que estaba aquí, ¿cierto? Que es esta misma. Entonces voy a contar 5 veces para el otro lado. Entonces acá me daría 1, 2, 3, 4 y 5. Exacto. Y ahí sí coincide el número de veces. Juanca, como tú le agregaste tantos ceros, entonces no daba como para correr la coma 5 veces. Tú de hecho a la hora de haber agregado tantos benditos ceros, la habías corrido un montón no, de veces, ¿cierto? Y de hecho, vea, ahí deshice todo lo que me dijo Anderson, que corrigió muy bien el ejercicio, así era Anderson. Y vamos a ver qué hubiera pasado si dejamos lo que dijo Juan Carlos. Primer error de Juan Carlos, que tiene un 8 y esto es 8.8. O sea, primer error de Juan Carlos que votó la segunda cifra significativa. Pues acá hay que poner su 8, Juanca, listo. Segundo error de Juan Carlos, que como la coma estaba entre estos dos y a la hora de contar el desplazamiento entre la primera coma y la última, vamos a ver cuántos espacios se requiere. Entonces él contó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este número, si yo lo fuera a volver, otra vez notación científica, sería 8.8 por 10 a la menos 9. ¿Sí viste, Juanca? Sí, señor. Tienes mucho cuidado con eso. Ese número que te dice acá el exponente es el número de veces que tú corres la coma.
De pronto te emocionaste mucho con el número 8, creyendo que el último 8 estaba relacionado con el número de 0, si no. Listo, entonces finalmente, para volver a corregir el ejercicio, entonces queda así. Entonces queda, la coma estaba aquí y a 1, 2, 3, 4, 5. Ese es el valor ya realizando la corrección en la cual nos colaboró Anderson. ¿Listo? Ahí ya tienen varios ejemplos, ahí tienen la guía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este fue el primer tema que vimos con las muchachas. Hombre, pero a mí me dio tanta vergüenza que las muchachas fueran como para que yo les explicara esto en media horita, que yo también les expliqué otro pequeño tema. ¿Listo? ¿Cuál es el otro pequeño tema? Venga por acá. Es este. Es conversión de unidades. Y por eso acá está en materiales de clase, está factores de conversión. ¿Listo? ¿Qué es lo bueno? ¿Ustedes ya vieron este archivo? ¿O Juan Carlos no lo has visto? Pues sí, ya lo vi. Bueno, ¿qué es lo bueno de este archivo? Y ustedes acá vamos a hacer conversión de unidades. ¿Listo? Y conversión de unidades, lo bueno es que acá tiene los resultados. Tienen los resultados al final. Pero la idea es que ustedes lo hagan, lo macen y después confronten lo que usted les esté dando con los resultados. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la cuestión? Que bueno, para las unidades vamos a ver unidades de masa, unidades de longitud, unidades de volumen, etc. Entonces me voy a concentrar en esta pequeña explicación de hoy en masa y en longitud. ¿Listo? Lo otro es el mismo manejo prácticamente. Entonces, bueno, ¿cómo se hace este tipo de cambios? Entonces, bueno, por acá voy a dividir el tablero en dos. Por acá. Y vamos acá. Y conversión de unidades. ¿Listo? Vamos a ponerlo acá. Entonces, bueno, hay dos tipos de unidades. Unas que son las unidades del sistema internacional, ¿cierto? El sistema internacional que por sus siglas será SI. ¿Listo? ¿Cuáles son, digamos, las características del sistema internacional? Son varias. ¿Listo? Una de ellas, bueno, primero que todo, el sistema internacional utiliza prefijos. Utiliza prefijos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos prefijos? Son esas, digamos, acá, si vamos a, por ejemplo, hablar unidades de masa, entonces mili, centi, kilo, etcétera. ¿Listo? Esos son los prefijos. Vamos a ver los más utilizados en la materia. Que, por ejemplo, son el prefijo kilo, que quiere decir 1000. Por eso no ¿Sí o no? serían las unidades de medida. Me estoy equivocando. Sí, sí. Kilo, mega, que por sus siglas es con mayúscula, mega, ¿cierto? Se simboliza por la M y quiere decir 1000 no, sino 1.000.000. Y el kilo como tal, si yo lo fuese a ubicar como si fuera, sería 10 a la 3. Acá si me va a tocar es meter fórmula. Ya. No sé qué me toca hacer. Con todo esto.
Listo. Entonces 10 exponente. Entonces 1000 yo lo paso en notación científica como si fuera 10 a la 3. ¿Sí o no? 1000 se puede escribir como 10 a la 3. 1.000.000 yo lo puedo escribir como ¿qué, muchachos? En notación científica. Pues 10 a la 6. Exacto, como 10 a la 6. ¿Listo? También puedo escribir el otro que es giga. Giga será igual a ¿qué? A 1.000.000.000. Y eso es equivalente en notación científica a 10 a la 9. ¿Listo? 10 a la 9. Exacto. Entonces fíjense que acá tenemos esta primera parte, kilo, mega, giga, y que está estos factores de conversión. ¿Listo? Hay otros más, ¿cierto? Estas son unidades grandes, el kilo, la mega y la giga, pero hay unidades también prefijos para unidades muy pequeñas. Por ejemplo, el centi y el mili, ¿cierto? Centi y mili. Entonces, si vamos a, bueno, esto de acá, estos prefijos, yo los puedo solucionar, solución por dos diferencias. Usted lo puede solucionar por regla de 3, ¿cierto? O también lo puede hacer por factor de conversión, o que es correr una coma. ¿Listo? Como lo que estamos haciendo ahorita, muy parecido a notación científica. Entonces, el sistema internacional tiene prefijos, se puede solucionar por cualquiera de estas dos, y realmente son múltiplos de 10. ¿Listo? Esto es lo que distingue el sistema internacional. También existe el sistema anglosajón, que ese no profundizamos mucho en clase como para que ustedes no se atrasaran tanto. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Qué pasa con este sistema anglosajón? Que acá sí es muy diferente, porque acá, primero que todo, no hay prefijos. ¿Listo? Segundo, y lo último, acá en comparativos, acá no son múltiplos de 10 en 10. No hay múltiplos de 10. Y acá no hay de otro. Y acá la única forma para solucionar esto. Acá hay dos formas de solucionar, por regla de 3 y correr coma. En cambio, en el sistema anglosajón, solamente por regla de 3. ¿Listo? Ustedes fíjense la diferencia entre ambos. Entonces, ejemplos. Para que ya empecemos como tal. ¿Ustedes están tomando nota o no, muchachos? No, profesor, no. O vuelvo y No. repito la clase. Ah, bueno. Ah, qué belleza, ¿no? Entonces, por acá. Bueno, desde la... Sí, de todas formas esa es la ventaja de la tecnología. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer ejemplos de conversión de unidades. Vamos a hacer ejemplos grandes, de paso de unidades grandes a unidades más pequeñas y viceversa.
Entonces, bueno, vamos a copiar este primer ejemplo. Entonces, pasar 35, vamos con las unidades fundamental de masa para el sistema internacional, pasar 35 gramos a kilogramos, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo por dos formas, listo, por regla de 3 y por correr coma, como lo habíamos visto antes. Esto es sistema internacional. Entonces, por regla de 3, entonces, ¿cómo se haría este tipo de ejercicio? Entonces, primero tengo que averiguar el factor de conversión de gramos a kilogramos. ¿Cuál es el factor de conversión de uno a otro? ¿Un gramo cuántos kilogramos tiene o un kilogramo cuántos gramos tiene? Un kilogramo tiene 1000 gramos. ¿Cierto que sí? Entonces acá tenemos que un kilogramo, entonces voy a copiarlo así con este. Que un kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Listo? Entonces, unidades de abajo, unidades. 35 gramos irá acá abajo. 35 gramos. ¿Cuántos? Esta es la incógnita. Esto es X. Entonces, ¿cuántos X kilogramos son? Entonces, si nos acordamos muy bien, esto da para una diagonal. La diagonal es la que no tenga X. Y esta diagonal se multiplica y lo que sobra se divide. ¿Listo? Entonces, la solución, ¿cómo sería? Entonces, yo voy a escribir. Es 35 gramos dividido 1000. X kilogramos, eso es 35 gramos por un kilogramo, que esa es la primera diagonal, dividido lo que sobró. ¿Qué sobró? 1000 gramos. Entonces cancelo unidades con unidades. Cancelo gramos con gramos. Y entonces queda simplemente 35 por 1, 35. Entonces queda 35 dividido 1000. Listo. No, yo le iba a preguntar algo. ¿Qué hay? Por ejemplo, esa regla de 3, yo me erro un poquito, pero entonces, ¿sabe cómo la hago yo? Yo, por ejemplo, cojo el 35, el valor que nos está dando en el 35. ¿Aló? Juan Carlos, se lo escucha muy lejos. Sí. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Hola, hola. Vuelve y repita. Que entonces, esa, pues así yo me erré un poquito. Entonces, lo que hago es, por ejemplo, el 35 lo cojo y lo multiplico de una vez por la unidad de medida, que sería, o sea, como nos está pidiendo pasarlo de kilogramos a gramos, lo multiplico gramos y abajo kilogramos. Y le coloco la unidad de medida. Quedaría así, 35 dividido 1000 de una vez, directo. ¿Se puede? Sí, pero hay que identificar cuándo se pasa de unidades grandes a pequeñas o de pequeñas a grandes. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, yo colocaría eso así. Y acá ya la división, al frente la división. Bueno, fíjense que para esto no hay necesidad de calculadora. Eso es la facilidad que tiene el sistema internacional. Como el sistema internacional son múltiplos de 10 en 10, entonces bastará
hacer los cálculos con múltiplos de 10 o con divisores de 10. Cuando uno multiplica por 10 es aumentar el 0 o simplemente correr la coma hacia dónde, hacia la derecha. Pero cuando tú estás dividiendo por factores de 10, usted va a correr la coma, es hacia dónde, hacia la izquierda. O sea que 35 dividido 1000 es una operación que quiere decir que esa coma es muy parecido a lo que estamos haciendo ahorita con notación científica. Es como si tú tuvieras esta coma acá al final y estos 3 ceros te dicen el número de veces que vas a correr esta coma. O sea que 35 dividido 1000 nos debe dar ¿cuánto, muchachos? 0,035. 0,035. Muy bien, Anderson. Anderson, pasteleo con calculadora. Uy, profe, uy, se desconfía mucho de uno. No, tranquilo, muchacho. Sino que son trucos para que ustedes no se enreden mucho y ganen tiempo. Porque muchas veces uno no necesita tanto la calculadora. Listo. Entonces fíjense que sí, ahí se corrió 3 veces. 1, 2 y la coma al final después del 5, como inicialmente estaba. Entonces, bueno. Y nos quedó en qué unidades, en kilogramos. Juan Carlos, ¿entendiste? Juanca. Hola. Sí, Juanca, ¿entendió? Hola. Sí, profe. Ah, bueno, entonces fíjense que acá, ya con esta partecita, uno puede hacerlo por regla de 3. Y la otra, el otro mecanismo de solución era parte de regla de 3, como habíamos dicho anticipadamente, o acá en la parte superior, que era correr comas. Entonces usted ya sabe que como va de unidad pequeña, ojo con esto, que acá hay que hacer dos diferencias en esto de correr la coma. Que si usted va a correr la coma, en esto de correr la coma usted tiene dos posibilidades, ¿cierto? La primera es ir de unidades pequeñas a grandes. ¿Listo? Unidades. Y la otra es de unidades grandes a pequeñas. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es este manejo? Eso es lo bueno del sistema internacional, que si usted quiere lo hace por regla de 3 así, o si no, usted aplica esto de correr comas con lo que le voy a explicar a continuación. Bueno, unidades pequeñas a grandes, entonces, ¿cómo se hace? Entonces uno llega y, primero que todo, de pequeñas a grandes, usted sabe que eso se relaciona con división, ¿cierto? En cambio el otro, de grandes a pequeñas, se asocia con ¿qué? Adivinen, muchachos. Con la multiplicación. Exacto, con multiplicación. Entonces, si es división, entonces la coma, ¿hacia dónde se va a correr? Hacia la izquierda. Ajá. Se corre la coma hacia la izquierda, así como lo estamos viendo acá. Y lo otro es que multiplicación, se corre la coma ¿hacia dónde? A la derecha. Exacto, hacia la derecha. Y ya. Entonces, lo primero es identificar si uno, como en el ejercicio anterior, nos estaban dando ¿qué? Unidades pequeñas, gramos, a unidades grandes. Entonces, por eso salía la división y por eso bastaba con correr la coma, mire que todo es como una consecuencia, ¿cierto? Entonces, por eso bastará con conocer los múltiplos entre ellos,
para saber cuántas veces, por qué factor se divide. Porque se puede dividir por 1000, o se puede dividir por 1.000.000, o se puede dividir por 1.000.000.000. Listo. Esa parte queda entendida. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Pasar 0,67 megagramos. Mírelo acá. Mira que esto empieza a poner bueno. Nos vamos a pasar a ¿qué? A gramos. ¿Listo? Entonces usted tiene megas a gramos. Ustedes ya saben el factor de conversión. Intenten hacerlo. ¿Listo? Les doy unos cuantos segunditos para que lo hagan. Listo, muchachos, ¿cómo les fue? Juanca, Anderson, ¿me escuchan? Profe, hola. Profe, ¿Cómo es que a les mí fue? yo no sé por qué me están escuchando. No sé, si se te escucha a veces Pues, sí, a veces no tanto. Una Bueno, mega equivale a 1.000.000 de gramos, ¿cierto? no. Sí, no. Mentiras, sí, mega sí. Mega Yo una es 10 a la pregunta, 6. profe. Oh, pero me está confundiendo. Tranquilo. Y Eso. una giga es por... Mega es 1.000.000, o sea, 10 a la 6 gramos, ¿sí o no? Eso, y después sigue la giga, que es por 10 a la 9. Ajá. 0,67 megagramos. Esta es la X, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántos gramos son? Pues Entonces, serían... la diagonal es esta. Pues, bueno, por... Esto se multiplica y esto de acá, lo que sobra, se divide. ¿Listo?
Serían 670.000 gramos. 670.000. Bueno, Si no vamos, estoy mal, pues. vamos a ver. Entonces, la solución de esto, ¿cómo sería? Entonces sería X gramos es igual, venga, permítame, yo borro esto, es igual a 0.67 megagramos por 1.000.000, que es 10 a la 6, ¿cierto? Dividido 1 mega. ¿Qué cancelo? ¿Qué unidades cancelo, muchachos? Gramos, los megagramos. Ah, no, los Es- gramos, los gramos. no, los megas, las megas de arriba con las megas de abajo. Listo, para que me quede finalmente la respuesta en gramos. Listo, la respuesta no va a quedar en gramos. Entonces multiplico 0.67 por 10 a la 6. Entonces esto queda 0.67 por 10 a la 6. Pero resulta que este valor no coincide con lo que nos pide la notación científica, porque uno la puede entregar los resultados en números enteros o como notación científica. La notación científica me dice que el número base tiene que estar entre 1, tiene que ser mayor a 1 hasta 9.9 y 0.67 es menor a 1. Entonces, ¿qué pasa? Yo este valor yo lo puedo convertir ¿a qué? A 6.7. Pero como corrí la coma una vez para la derecha, ¿qué pasa con el exponencial? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Mm? Disminuye. Vea, para esa duda, ¿se acuerdan cuando Profe, usted aumenta. cuando usted tenía este valor Sí. y que usted lo corría para acá? Usted lo corre hacia la derecha, que es lo que nos acaba de pasar entre esta coma que estaba acá y esta que está acá entre el 6 y el 7. Entonces, acá el exponencial era negativo, ¿sí o no? Por 10 a la menos 2. Esto es igual a 8, 1, 2, es más, por 10 a la menos 2, no, por 10 a la menos 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso, Anderson? Que el exponencial va negativo. Y si va negativo es como correrle de menos 1 en menos 1. O sea que este valor se le resta. Entonces, esto es 6.7 por 10 a la 5. Ah, ya la entendí, profe, ya la entendí. ¿Listo? Que esto escrito en número entero, ¿qué valor sería? Sería si yo tengo la coma acá, sería 1, 2, 3, 4 y me falta 1. 670.000. 670.000 gramos. Listo. Esto es la solución, pero por regla de 3. Listo. Voy a borrar este ejemplito acá. Esto era como simplemente aclaración para poder situar bien esta coma entre el 6 y el 7. Bueno. Esto es por notación científica. Hagámoslo como si fuéramos a correr la coma. Entonces, bueno. Entonces acá tenemos de megas a gramos. ¿Vamos de unidades pequeñas a grandes o de grandes a pequeñas? Profe, de grandes a pequeños. Entonces de grandes a pequeñas, ¿se multiplica o se divide? Se multiplica. B, se divide, perdón. Venga, vamos a ver entonces el pastelito que hicimos arriba. Véalo acá. Entonces vamos de grandes a pequeñas, entonces es multiplicación. Entonces se Se corre la multiplica. coma, eso es, se corre la coma hacia la derecha. Entonces ya que sabemos eso, entonces tenemos el valor acá, 0,67 y vamos a correr la coma hacia dónde, hacia la derecha, o sea, hacia acá. ¿Cuántas veces? Las veces que haya
o que esté el distanciamiento entre una unidad y la otra, que en este caso son 6 veces. 6. Exacto. Este numerito acá nos lo dice. Entonces, 6 veces voy a correr esa coma, 0,67, y la voy a correr. Si la corro, voy a poner acá con rojo. Acá sería una vez y acá serían 2 veces. Ah, no hay más números. Entonces, ¿qué me toca a mí? Adicionar ceros. Y acá serían 3 veces. Y acá serían 4 veces. Y acá serían 5 veces. Y acá serían 6 veces. Borro todo ese montón de comas. También este número. Y véanlo acá. ¿Sí lo ven? El mismo número que teníamos aquí abajo por regla de 3. ¿Sí lo vieron, muchachos? Sí, señor. Entonces, ¿qué es la cuestión? Que ustedes para hacer, por ejemplo, este otro tallercito, este de acá, entonces mire, acá me le dicen 28 kilogramos a gramos. Vea, este es miligramos a kilogramos. Entonces usted tiene que saber el factor de conversión de miligramos a kilogramos. Este es centigramos y esta H se llama hectogramos. ¿Listo? Este es miligramos a gramos, este es decigramos y así sucesivamente. Esta es tonelada. Una tonelada, ¿cuántos kilogramos son? Y estas son micras. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Lo que hacemos es averiguar estos factores de conversión. Por ejemplo, yo le di 3 factores de conversión. Estos de aquí, estos de acá, vea. ¿Cierto? Kilo, mega y giga. Pero, por ejemplo, en el módulo están todos los otros factores de conversión. ¿Sí me entienden? Cada uno de estas siglas tiene su respectivo factor de conversión con respecto a la unidad fundamental. La unidad fundamental de masa en el sistema internacional son los gramos. Fíjense que no más tratamos sistema internacional. No hemos tratado sistema anglosajón, que este lo voy a tratar la próxima clase. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, entonces, pilas que ahí toca masear bastantico. ¿Sí? Voy a mostrarles acá en el módulo para que ustedes tengan como una guía. Acá. ¿Dónde es que se encuentran los factores de conversión? En el módulo también hay otro repasito de eso. Entonces no es que tampoco no haya mucho de dónde agarrarse en cuanto a teoría, sí. Allí tiene la pequeña guía, la introducción. Vamos a ver acá. Por acá, por acá, por acá. Esto lo vamos a hablar en clase. Por eso miren. Esto es la primera unidad, esto es el primer parcial. ¿Listo? Entonces, por eso, estos temas de esfuerzo y de formación necesitamos que ustedes estén muy bien en el sistema internacional y en el sistema anglosajón, que también le llaman sistema inglés. ¿Listo? Entonces, por eso estamos en esta parte introductoria para poder meternos en todo lo demás. Por acá, estos conceptos los vamos a tocar en clase. Y por aquí está vea, de lo que hablamos hoy. Sistema internacional y sistema inglés, que es el anglosajón. ¿Listo? Véalo acá, mírelos. Los deci, mírelo acá, por ejemplo, los kilo, que se utiliza la K y está 10 a la 3, las megas, la M, 10 a la 6, la giga, 10 a la 9. Y mire todos los otros factores, ¿listo? Acá tienen todos los otros factores de conversión para que lo puedan hacer. ¿Sí lo ven, muchachos? Sí, señor.
Entonces, bueno, para que vayan y practiquen bastante eso, muchachos. Pues sí, para que hagamos los ejercicios. La próxima clase sigo con ¿qué? Con sistema anglosajón o inglés y sigo con despeje de fórmulas. Pero por favor, si necesito que usted como mínimo sí me haga los ejercicios de notación científica y estos de factores de conversión. ¿Listo, mis muchachos? Listo, profe. De una. Bueno, entonces, Gracias, hombre. yo no siendo más, me despido de ustedes, bien cumpliditos, con harto ánimo, nos vemos en clase. Pues eso sigue siendo el mismo salón, pues. Está No, ahí.